buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Estamos de nuevo aquí solitos, sin Manuel Felipe, pero se va a recuperar en los próximos días. Continúa ocupado por allí. Bueno, cada vez que uno habla o escucha hablar de revolución, uno piensa en algo feo, en algo cruento, en algo difícil, en algo violento. Pero existió una revolución que se llamó de terciopelo y se están cumpliendo 28 años de esa revolución de terciopelo, la cual marcó el inicio del proceso de democratización en Checoslovaquia. La caída del muro de Berlín a principios de noviembre de 1989 fue la mecha que encendió al eje comunista ávido de cambio. Alemania se reunificó, Polonia y Hungría ganaron su independencia y Checoslovaquia también quería cambio, pero ¿a qué precio? El 17 de noviembre la policía checa reprimió violentamente una manifestación pacífica estudiantil. Indignados una vez más, en esa ocasión los checos decidieron responder. Cada día las concentraciones en la plaza de Wenceslao aumentaban en número de presentes, llegando el 20 de noviembre hasta 500.000 personas. El día 27 los trabajadores, el emblema del comunismo, se unieron a las protestas en una huelga general de 2 horas durante la que el país se detuvo. Ya no había vuelta atrás. Las autoridades prepararon una respuesta violenta, habilitaron las entradas de la plaza de Wenceslao para facilitar el rápido acceso de tanques en caso de ser necesario, y todo quedó listo para la masacre. Sin embargo, la respuesta violenta nunca llegó. El gobierno checoslovaco finalmente cedió a las presiones y dimitió. La gente acudió en masa a la plaza de Wenceslao agitando manojos de llaves, un ya legendario gesto con el que reclamaban lo que era suyo, su país. La llamada revolución de terciopelo, por la ausencia de violencia, había tenido éxito y para los checos empezaba el cambio y la ansiada libertad. La pacífica revuelta checoslovaca llevó en diciembre de 1989 a la presidencia de la Asamblea Legislativa al héroe de la primavera de Praga, Alexander Dubček, y a la jefatura del gobierno, a Václav. Sí, les decía hace un ratico que nuestro invitado en La Hora Clave en la noche de hoy es Julio Castillo. Julio, muchísimas gracias. Julio ha venido hasta acá desde la Universidad Carabobo, donde es profesor y además es un buen analista, y Julio maneja muy bien todos estos temas, y queríamos, Julio, que nos contaras cómo es eso de la revolución de terciopelo. Por cierto que hoy, esa revolución parece que marcó un poco el final de todo ese proceso de 70 años de la parte comunista de Europa, ¿no? Pero en realidad, el día de hoy se están conmemorando 100 años de la Revolución Rusa, que fue la que dio inicio a toda esa, a toda esa tragedia, rusa, exactamente. ¿No? Bueno, Maki, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el tema es interesante por lo que tiene de ejemplo y por lo que tiene de analogía, ¿no? En relación con la situación de cualquier parte en el mundo, ¿no? Efectivamente, la revolución de terciopelo checoslovaca fue la culminación de un proceso que no empezó con la caída del muro de Berlín, aunque la caída del muro de Berlín fue muy próxima, fue casi coetánea con la revolución de terciopelo. Creo que el antecedente más importante está en el año 68, en la famosa primavera de Praga. El año 68, los jóvenes checoslovacos, en aquella época eran checoslovacos en Praga, en la Plaza San Wenceslao también, realizaron una manifestación impresionante, pusieron en jaque al gobierno, y fue un evento muy interesante porque fue también casi coetáneo fue la primavera de Praga, ¿no? Fue casi coetáneo con el mayo de París, el mayo del 68. Sí, pues todos esos años 60 que fueron tan convulsos, ¿no? y tan importantes en la transición histórica, ¿no? Así es. Los años de los Beatles, del Destape, los años de... Exacto, fue un poco de cambio en todo. De cambio en todo, ¿no? La movida madrileña, los sacerdotes empezaron a dar la misa de frente al público y en lengua materna, ¿no? Concilio Vaticano II. El ayornamiento, claro. Sí. El documento de Puebla. Fue una década de grandes cambios. Bueno, y uno de esos cambios importantes, creo yo, que fue esa conjunción que hubo de la rebelión juvenil al oeste y la rebelión juvenil al oeste. ¿Sí? Al este y al oeste. Al este y al oeste. O sea, por primera vez quizá en el mundo, desde la Revolución Rusa, cuya primera revolución, la de febrero, porque hubo la de febrero y después la de octubre, ¿no? Kerensky se encarga en febrero y Lenin en octubre, ¿no? Así es. Después del triunfo de esa revolución, es la primera vez, efectivamente, en ese año, cuando se produce un movimiento de solidaridad en el resto de Europa. Pero esta revolución realmente fue como una especie de continuación. La lucha de los jóvenes y las masas populares en Checoslovaquia
lo que hizo fue retomar a donde había llegado en el 68. En el 68 se inmola Jack Palach, aquel estudiante en la Plaza San Wenceslao. Sí, por la invasión. Y exactamente, aquello provocó una reacción muy importante. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que en el 68 entraron las tropas del Pacto de Varsovia y ahogaron la primavera de Praga. ¿Cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia es que había comenzado la perestroika, ¿verdad?, en la revolución de Terciopelo, y hay un dato anecdótico muy interesante desde el punto de vista político. El propio Gorbachev, que fue quien promovió, ¿no?, la perestroika, el proceso de reformas, sí, que terminó con, después de la caída del muro de Berlín y terminar el comunismo en la Unión Soviética, terminar con la Unión Soviética, fue a Praga a conversar con los dirigentes del Partido Comunista, a tratar de disuadirlos de que se fueran. Y no se fueron. Pero ellos no estaban muy convencidos, estaban aferrándose tan allí no convencidos estaban que no se fueron. Pero fíjate tú dices, y es verdad, que el antecedente más importante está en en la primavera de Praga, pero en realidad la caída del muro de Berlín sí fue un empujoncito para todo aquello, para que todo aquello terminara sin duda. Y la caída del muro de Berlín, fíjate, la caída del muro de Berlín tiene mucha analogía incluso en la sucesión de los hechos con la revolución de Terciopelo. La caída del muro de Berlín, hay una versión incluso que establece que una mala orden entendida por un guardia que estaba cuidando el muro sobre si podía o no podía dejar pasar fue lo que hizo que la gente empezó a pasar. Sí. Y cuando la gente empezó a pasar, no hubo ejército, no hubo policía que lo detuviera, ¿no? Claro, porque es que eso ya era algo que sí, venía, ya era algo, tan incubado, tan... Ahora, fíjate, hay una cosa muy interesante en este punto específico de la Revolución de Terciopelo, y es el liderazgo que había allí en Checoslovaquia en ese momento, porque tenía, por una parte, a Dubček, que era el líder, digamos, político, el hombre de trabajo, el trabajador, pues. El líder de la primavera de Praga. De la primavera de Praga. Y después tienes a Václav Havel, que insurge como un gran intelectual y un hombre que manejó muy bien las negociaciones que hubo que hacer con el gobierno comunista de Praga, ¿no? Sí, es interesante ahondar un poco el papel de Havel. Y un fenómeno inédito también, porque normalmente la sucesión de los políticos viene de otros políticos. Tú lo acabas de decir, Václav Havel era un intelectual de muchísimo prestigio, ¿no? Sí. Creo que el gobierno cometió un error con él, lo puso preso. Así es. Y entonces una persona que era un intelectual que tenía muchísimo prestigio se convirtió de repente en un líder político. Hace un rato hablábamos de la espontaneidad que puede llegar a crear nuevos liderazgos, ¿no? Sí, que venía del mundo intelectual, que tú lo ves después con todos esos documentos y todos esos discursos, todas esas cosas que son verdaderamente monumentos. Monumentos, bueno, como escritor. Exactamente, y venía además del mundo del teatro. Del mundo del teatro, era un tipo, de, como tú decías, de muchísimo prestigio, como tú dices, de muchísimo prestigio, ¿no? Y fíjate, todo esto tuvo un epílogo que se reflejó muy bien, tú lo acabas de decir muy bien, la capacidad que hubo de negociar en las postrimerías, cuando se acercaba el proceso de transición, esa ductibilidad en la negociación que hubo. Y por supuesto también, vamos a decirlo, una especie de admisión, de clarividencia en los que se estaban yendo, de que tenían que irse, adoptando aquel famoso consejo de Vallenilla Lán a Pérez Jiménez, sí, que dijo, porque el pescuezo no retoña. No, porque el pescuezo no retoña, ¿no? Así es. Y bueno, fíjate, eso no pasó, por ejemplo, en Rumania. Nicolás Ceausescu, que parecía el dictador perfecto, porque era perfecto, incluso Rumania tenía cierto grado de libertades en comparación con otros países detrás de la cortina de hierro. Nicolás Ceausescu, cuando vio las barbas de su vecino arder, puso las de él en remojo y convocó una gran manifestación frente al Palacio de Gobierno, y una manifestación convocada por él mismo. Por él mismo, y claro. De repente esa manifestación alguien comenzó, como en el cuento ese del emperador va desnudo, un muchachito dijo una cosa y empezó a correr una voz de protesta y la gente se metió al Palacio de Invierno. Claro. Pusieron preso a Ceausescu, su propia guardia personal colaboró con ponerlo preso, ¿no? Y al día siguiente lo ejecutaron, a él y a la esposa, ¿no? Para que tú veas, y son procesos en países que vivieron situaciones parecidas. Parecía. Y sin embargo, terminaron de una manera tan distinta, ¿no? Tan distinta, es decir, porque un poco también la forma como el liderazgo... ¿Cómo reacciona el liderazgo? ¿Cómo reacciona el liderazgo? La diferencia está en eso. Tanto en el poder como en el que está enfrente. El que está enfrente, en la resistencia. El caso de Polonia también es muy interesante, porque Polonia es también un proceso netamente de auge de la conciencia de los trabajadores. Vamos a decir, la revolución contra el comunismo polaco, contra Jaruzelski, contra el general Jaruzelski, que era un dictador militar, tenía un gobierno militar,
comienza también con una protesta de trabajadores. Hay un famoso tren que los trabajadores interceptan en algún momento y cuando abren la puerta consiguen, en medio de la hambruna que se pasaba ya, consiguen y abren la puerta del tren y consiguen que aquello estaba lleno de delicatessen, de champaña, Claro. de cosas, que iban dirigidas al Palacio de Jaruzelski. Eso prendió la mecha y comenzó Claro. la huelga famosa de los puertos bálticos. Ahora, fíjate que de Chechán. no deja de ser, de ser impresionante, ¿no? Como un país como Checoslovaquia, que venía de una cosa de un episodio tan duro como el que tú acabas de mencionar, de lo del, cómo se inmola Jack Palance en aquella oportunidad. Y sin embargo, tiempo después, no mucho, resulta que todo se resuelve pacíficamente, ¿Sí? de una manera Claro. muy... Una vez más, la diferencia es la diligencia. La diligencia, Ahí vemos ahí a cla- Havel en pantalla, ¿ves? exactamente. De un hombre que realmente convocaba. Es que hay líderes que convocan lo mejor de la gente Claro, claro. y hay otros que convocan lo peor Y realmente, claro, ¿no? Havel, además de su prestigio, tenía el carisma que da. Esta es la Plaza de San Wenceslao. Aquí está Esa es la famosa plaza de Wenceslao ahí que está estamos... el retrato de Jean Palachai a un lado. Yo fui a Exacto, verlo una vez. esa plaza que estábamos mencionando, pues que fue una plaza en Exactamente. donde, fíjate, esa fue la oportunidad, creo, en que cuando veíamos ahí la policía toda armada, fue el momento que se pensó que iba a haber una masacre y realmente la masacre nunca ocurrió. A No, pesar de que la gente estaba allí manifestando y que el gobierno estaba en la actitud que estaba, nunca ocurrió esa masacre. claro, ya las tropas ya el Pacto de Varsovia se había desmoronado Claro. y el ejército, como pasa en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Portugal también, que no era un país comunista, pero una dictadura, la revolución de los claveles en abril, ocurre, Salazar saca a la gente a reprimir y la gente empieza a ponerle claveles en las puntas de los De fusiles los fusiles, que hay a los fotografías soldados. hermosas Sí, sí, sobre, hermosísimas. hermosas y muy emblemáticas, ¿no? Hermosísima. De todo lo Bueno, que fue quizás aquello. que, Maki, una de las grandes conclusiones es que no hay gobierno lo suficientemente dictatorial, ni lo suficientemente autocrático, ni lo suficientemente fuerte que no desaparezca cuando la gente se pone de acuerdo para acabar con él, ¿no? Y cuando hay una dirigencia política clarividente que tiene la capacidad de ser consecuente con las aspiraciones de la gente, pero a la vez tiene la ductibilidad, ¿verdad? Y la flexibilidad de negociar la salida, vamos a llamarla pacífica, de una En situación. qué desembocó ya para terminar todo esto en Checoslovaquia? Porque después terminó Havel presidente. Sí, Bueno, era una consecuencia lógica, ¿no? claro. Bueno, fíjate, bueno, como en Polonia terminó también presidente Walesa, ¿no? Walesa, que venía de Terminó aquellas luchas presidente. obreras tan Era impresionantes, como ¿no? una consecuencia lógica. Bueno, pero una de las, vamos a decir, una de las primeras consecuencias geopolíticas fue la división de Checoslovaquia en dos países, Así como es es. ahora la República Checa y Eslovaquia. Eslovaquia. Y esto fue un paso muy importante en la génesis de la Europa que tenemos hoy en día, porque la Europa que teníamos detrás no solo detrás de la cortina de hierro, la Europa que salió de Yalta y de Potsdam era una Europa artificial, una Europa hecha por Completamente. los políticos ganadores de la guerra. Fíjate, ¿cuáles fueron los países comunistas? Los que estaban detrás de las líneas del Ejército Rojo. Sí. Por eso Stalin se ocupó de volar hasta Berlín, por eso los rusos llegaron primero al Reichstag, ¿verdad? Al búnker de Hitler, que el resto de los ejércitos, porque Stalin sabía que la importancia política que había para llegar a Berlín y logró que todo lo que quedó detrás de sus líneas, de esos ejércitos, estuviera bajo la influencia soviética. Sí. Y bueno, creó países que no existían. Yugoslavia, por ejemplo, fue una creación que ya demostramos era un país artificial. Eso ¿no? esos son los problemas que subyacen y que Claro. después Explota en un momento determinado. revientan de Cuando la peor murió, manera cuando tú inventas países o cuando también claro, inventas particiones que a fin de son cuentas son contra natura, pues. contra natura, se te Así voy a es. decir. Mira, te están piropeando a Lida ¿Ah, sí? Landaeta, entrevistado de lujo. Caramba, Qué muchas gracias, maravilla. Alida. Bueno, pues sí, este asunto yo creo que es importante tratarlo porque fíjate, independientemente de todo el tiempo que pasó, pues fueron 70 años de, digamos, oscurantismo comunista y todos estos países forman parte un poco de la órbita, decía, los países detrás de la cortina de hierro. Sin embargo, fíjate, es interesante ver cómo en este caso Checoslovaquia sale de una manera tan, digamos, de alguna manera no solamente inesperada, sino más ejemplar dentro de lo que fue Así es. el resto de los países. Polonia fue un poco más dura la cosa, pero sin embargo también salen de una forma en donde se genera, viene la libertad, nadie, no pasó lo que pasó, por ejemplo, con Ceausescu, y los líderes pues
naturalmente le van dando paso entendieron, a un ¿no? proceso democrático. Claro, el origen de todo está en el fracaso del modelo soviético, ¿no? Claro, por El supuesto. fracaso del modelo soviético, cuando en el 68 las calles de Praga y las calles de París se llenan con las mismas consignas prácticamente, ¿no? Se estaba demostrando que la crisis, que era evidente, crisis económica, social, política, se hizo evidente y eso ya no lo pudo parar más nadie, ¿no? Ese movimiento que se apoderó de la juventud en el mundo, no solamente fue también la Plaza de Tlatelolco en México, Claro. fue también los estudiantes de Kent y de la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos, en donde hubo 4 estudiantes muertos en las manifestaciones. Aquella famosa canción de John Lennon, ¿no? Vamos a darle Fue un una chance a época la paz. dura y... Aquí en la hora clave consultamos otra opinión sobre este tema de la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, que aún 28 años después nos ofrece tantas lecciones. Vamos a escuchar la opinión del politólogo Jonathan Benavides. La crisis que venía presentando el sistema soviético por el inmovilismo de los años 60, 70 y principios de los 80, llevó a que grupos organizados en cada uno de los países de la esfera soviética comenzaran a manifestarse y a hacer presiones de calle para lograr esos cambios. El caso del Sindicato Solidaridad en Polonia, el caso de los intelectuales en Checoslovaquia, en Praga, el caso de las juventudes de Hungría y de Rumanía, y finalmente, bueno, el caso más emblemático cuando el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín por la precipitación que se dio entre octubre y noviembre de los hechos de protesta masiva en las calles de la Alemania democrática, de la Alemania comunista. Frente a este panorama, inmediatamente, bajo un efecto dominó, comenzaron a caer todos los demás regímenes comunistas de la Europa Oriental, y uno de ellos, por supuesto, Checoslovaquia. ¿Cuál es la notoriedad de la revolución de terciopelo de Checoslovaquia por sobre el resto de las otras? Mira que Checoslovaquia fue, a pesar de un movimiento de expresión masiva de calle, fue pacífico. Fue pacífico. En Checoslovaquia no hubo grandes tragedias que lamentar, como sí, por ejemplo, fue traumático el caso de Rumanía, que terminó incluso hasta con el fusilamiento del dictador Nicolae Ceausescu y su esposa por parte de los sublevados. En Checoslovaquia no, en Checoslovaquia se logró una transición pacífica con presión de calle y bueno, y finalmente lleva al poder al dramaturgo y líder del grupo de la Carta del 77, que era Václav Havel. Bueno, fíjense ustedes que en Checoslovaquia el cambio de poder se desarrolló, como hemos visto, de forma particularmente pacífica, y fue por ello que se le denominó, repetimos, la revolución de terciopelo. No obstante, en el país aún existían problemas por resolver, ya que en la parte más externa, Eslovaquia, se sentía muy descontenta porque veía cómo el poder y el dinero se concentraba en la parte oeste. Todo terminó en 1993 cuando el país finalmente decidió separarse y nacieron 2 naciones, como recordaba Julio Castillo, Eslovaquia y la República Checa. Como en cualquier otra ciudad del mundo, Praga ha vivido muchos cambios desde finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Uno de los aspectos más importantes de la historia reciente de la República Checa es el hecho de que se ha logrado insertar en algunas de las organizaciones más importantes del mundo. Y la ciudad de Praga es el epicentro de todo esto. Las más importantes son la OTAN y la Unión Europea, a la cual entraron en el año 1999 y 2004 respectivamente. Políticamente hablando, la situación es estable y prevalece la democracia, tanto en la ciudad como en el resto del país. La dirección del país está subdividida entre 2 partidos principales, el Partido Democrático Civil y el Partido Democrático Social. Hasta el momento, ninguno de los dos ha logrado un consenso